Hola, un cordial saludo a todos los que me están visualizando en esta hermosa entrega, en esta hermosa mañana, tarde, noche, donde quiera que me estés viendo. Un placer, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Yo me siento súper bien en este jueves de TBT. Pero me gusta mucho estar aquí y más este tema que me gusta mucho, lo uso mucho y es algo que mucha gente no sabe, no conoce, no lo sabe usar, pero aquí estoy yo para hacerles la vida easy, para hacerles la vida fácil. Así que vamos a entrar rapidito al tema que vamos a estar presentando el día de hoy y vamos a hablar del léxico y la semántica, especialmente en los signos de puntuación. Vamos a ver con qué se come eso. Los signos de puntuación básicamente son los que utilizamos para darle sentido a las oraciones. Eso es lo que le da el sentido, es lo que usa para saber de qué oye estás hablando, si es una pregunta, si es un signo de exclamación, si es una enumeración, etcétera, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver a la luz de todos estos signos. El léxico de la semántica, las palabras del léxico de una lengua están organizadas en agrupaciones o campos de significación. Lo que estamos hablando, da la significación, da todo el sentido a la oración. El campo semántico es un conjunto de palabras asociadas porque pertenecen a la misma categoría gramatical y comparten una parte de su significado. Esto es muy importante y es muy esencial a la hora de redactar. Imagínate que tú vas a solicitar una beca, pero tú necesitas justificar alguna falta que tú has tenido y tienes que redactar un texto, pero a la hora de redactarlo no te expresas muy bien y la persona, el receptor, no entiende lo que estás hablando, no entiende nada de lo que estás escribiendo y entonces perdiste la beca. Entonces, yo entiendo que esas cosas, esos sentidos de signos, de gramatical, expresan mucho, hablan de ti, hablan mucho de tu personalidad, de quién eres. Entonces, vamos a tenerlo claro, vamos a aprender y que cada quien tenga la facilidad y tenga el conocimiento de cómo hacer este tipo de cosas. Vamos a entrar ahora en los doble puntos, el punto arriba y el punto abajo. Es un signo de puntuación adecuado cuando al enunciador desea llamar la atención sobre lo que continúa el escrito. Básicamente es eso. Es súper fácil, pero aquí les voy a enseñar algunos ejemplos para que se dé mayor entendimiento. Ok, aquí tenemos punto número 1 para anunciar una enumeración. Aquí tenemos un ejemplo muy claro. Los animales vertebrados se clasifican en mamíferos, aves, reptiles y anfibios. Miren cómo pusimos los dos puntos ahí y después continuamos mencionando todos los enumerados. Al anotar una cita textual misma que debe ir entre comillas. Mi padre me decía, que me decía mi papá, los dos puntos, entre comillas. La honestidad debe ser tu principal característica. Vamos a ver esta que está aquí. Al nombrar a la persona en la correspondencia, por ejemplo, de dos puntos y se escribe para quién es, a quién corresponda, dos puntos para quién es. Y tenemos varios ejemplos que pueden tomar su momento y leerlos, pero básicamente es eso. El doble punto se utiliza para llamar la atención de lo que se continúa escribiendo, para decir algo, el enunciado dice algo, dos puntos y después tú continúas con lo mismo, pero ya basándote en otro punto. Es súper fácil. Y aquí tenemos los ejemplos. Aquí tenemos más ejemplos. Para separar la oración explicativa de la que sirve para ejemplificar o viceversa. Miren qué heavy está esto. Miren, su comportamiento era extraño. Ok. Ahí nos está explicando que su comportamiento era extraño. Damos un ejemplo, dos puntos. Habla solo y no atendía cuando se le llamaba. Básicamente. Comillas. Ok, las comillas usualmente las utilizamos cuando hacemos, básicamente yo, o lo usamos en sentido de movedera de mano y toda la vaina, y toda la cosa, pero sí, lo utilizamos cuando hablamos de algo irónico. Miren, aquí lo dice,
donde lo dice, ok, aquí. Cuando se pretende dar un sentido irónico a lo que se dice, ejemplo, demuestras tu gran responsabilidad con esas bajas notas. También al reproducir citas textuales, cuando quiero citar algo textual que una persona dijo, tengo que ponerlo entre paréntesis para que se especifique que, yo lo entiendo así, para que se especifique que es algo textual, que no es algo del texto mismo. En los textos narrativos suelen utilizarse la comilla para encerrar pensamientos. Lo que leemos mucho, debemos de saber esa gramatical. Al escribir el nombre de un poema o de lo que tú te refieres, por ejemplo, en la escuela Progreso hay excelentes maestros. Los paréntesis. Los paréntesis son signos utilizados para encerrar una estructura sintáctica simple y breve dentro de una compleja. Por ejemplo, los libros de historia. En los libros de historia nos dan muchas fechas y sería súper tedioso como que poner el año del conflicto estudiantil fue en el 1968. Vamos a hacerte la vida más fácil porque ya el texto por sí es complejo, entonces no nos vamos a complejar con más textos para solo decir una fecha. Ok, digo yo, en buen dominicano, para hacer la cosa más fácil, el año del conflicto estudiantil, entre paréntesis, 1968, ya se te facilita la vida. Para indicar opciones de un texto, con lo que se evita repetir las palabras si se considera necesario. Ok, tú no vas a poner querido y queridas. Pones querido y entre paréntesis la S. Easy. Easy. Puntos suspensivos, los famosos chon chon chon. Pues esto, déjenme ver si se está grabando todo bien aquí. Ok. Signos suspensivos, signos de puntuación que consiste en la colocación de 3 puntos consecutivos, solo son 3, cuyo nombre hace alusión precisamente a la intención de dejar en suspenso lo que se viene enunciado del texto. Indica una pausa en la lectura y en entonación del final impreciso. Su uso se supedita a las circunstancias que se mencionan. Ejemplo, vamos a coger un ejemplo rápido de aquí. El punto número 2. Cuando se deja una expresión inconclusa con la seguridad de que quien lo escuche sabe lo que continúa. Dejante que responda la pregunta. Te lo advierto. Si repruebas, tú vas a responder eso, tú sabes lo que va. Entonces se da en suspensivo. El suspenso es el chan chan chan. Dije lo que se merecía, miren, el punto 3. Para dar a entender palabras o expresiones altisonantes o inconvenientes. Le dije lo que se merecía, que es un pi. Ok, cuando se deja incompleta una numeración, por ejemplo, lo puedes usar cuando no te sabes bien la cantidad exacta. Todos mis amigos estuvieron presentes para apoyarme, Carlos, Pepe, María, Soledad, Alejandro, y por ahí María se va. Guión corto. Ok, tenemos el guión largo y el guión corto. Lo único que lo diferencia, o sea, la diferencia de estos dos es la longitud del guión en sí, pero realmente se usan en diferentes casos. Por ejemplo, el guión corto, por ejemplo, vamos a coger esta al azar, se coloca en medio de dos palabras que unidas forman una sola, pero ambas conservan su independencia. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo rápido. En mi clase de química hay una expresión que es ácido base. Ácido base juntos forman una sola, o sea, forman un solo concepto, pero que se pone el guión corto entre medios de ellas dos para que sepa que independientemente de que las dos estén en un mismo concepto, ninguna de las dos se le va su independencia, su concepto independiente de cada uno. No sé si me doy a entender, pero realmente me impresiona mucho. Los puntos de los signos le dan un significado totalmente distinto, depende de cómo lo utilices, y realmente es algo que me impresiona y me da mucha euforia y me gusta. Los guiones largos. Los guiones largos, este signo también llamado raya, es una línea mayor que el guión corto. Su uso está determinado para lo siguiente. Ok. Se usa en lugar del paréntesis. Ejemplo, todos los diálogos contienen algo más que la imaginación de voces sin imagen. Atisbo de la ingeniería secreta, las emociones, memorias
Mira, en vez de usar el paréntesis, usamos los puntos. Se usa también así. Para señalar las intervenciones de los personajes en un texto donde hay diálogos en estilo directo. ¿Por qué no habías venido? Preguntó José. No sé, contestó Carmen. Tal vez no estoy segura de que quiera volver. Todo lo que leemos mucho sabemos cuando... Sabemos, lo vemos mucho, lo que llevan a ser los libros. Es lo que más se usa. Son diálogos. Se ocupa para enumerar partes que pertenecen en un todo que se anuncia generalmente arriba. Por ejemplo, cuando queremos enumerar algo, por ejemplo, de Gabriel García Márquez hemos leído Cien años de soledad, un coro de no tiene quien le escriba. Miren cómo utilizamos el guión ahí. Más bien, eso parece un guión corto, pero bueno, ahí está. Eh, Signos de interrogación. Tenemos los signos de interrogación y los signos de exclamación o admiración. Miren, rapidito aquí diré aquí estos puntos importantes del signo de interrogación. Cuando se escriben varias preguntas en secuencia que se refieren a lo mismo, se deben separar por comas y únicamente la primera lleva inicial mayúscula y se separa por comas. Ejemplo, miren, aquí tenemos donde estabas, coma. Miren, minúscula. ¿Por qué te referiste? ¿Por qué te fuiste? Perdón. ¿Por qué te fuiste? Cierro interrogación, pongo coma. Miren cómo empieza en mayúsculas aquí otra vez. ¿Qué te molestó? Son preguntas cortas. Entonces, como son cortas, aparte de que van en comas, empieza después de la segunda en minúscula. Pero cuando son oraciones largas, pues no lo utiliza y empiezan todas en mayúscula. Los signos de exclamación básicamente es cuando quieres exaltar algo, cuando lo dice con euforia. Así que puedes usar los signos de exclamación que quieras, depende de cómo lo estés gritando. Muchas gracias por su atención. Realmente espero que haya sido de ayuda para ustedes, que realmente haya sido entendible para ustedes y que nada, y que les ayude y que hayan aprendido. Realmente es un tema que me gusta mucho, es un tema que yo usualmente lo uso mucho y me lo imagino mucho en la mente. Cuando yo usualmente utilizo los signos antes de escribiendo, por ejemplo, en chat, me imagino con el sentido que lo estoy diciendo y ahí uso mis signos, me ayuda. Así que muchas gracias por su atención, de verdad un placer para mí y pasen felices